en esa época yo vivía todavía donde mi mamá y llevamos la piscina y las mangueras. Ellos lo que hacen es conectar las mangueras a una ducha para que el agua salga calientica. Claro. Entonces ya hacía falta como ajustar los temas logísticos, ¿no? Entonces ahí yo empecé a sentir estrés. Yo como ya saber si técnicamente es viable, ¿no? Más allá del deseo, más allá del privilegio económico, más allá de la información, como que yo... Entonces me acuerdo en ese momento ya se empezaron a conectar las mangueras y yo me salí. Y yo, Emi, me acuerdo tanto que hice como una oración. Yo, Emi, tú nace como quieras nacer. En la maternidad como en la vida hay temas de los que nadie quiere hablar, sobre todo en este mundo que nos ha hecho creer que ser madre es mágico y perfecto todo el tiempo. Aquí hablamos de lo que realmente sentimos, sin censura, desde el amor y con la certeza de que cada mamá sabe en su corazón lo que es mejor para su hijo. Soy Camila Wills y te doy la bienvenida a este episodio de Historias de Madre, un espacio seguro en donde contaremos lo que quizás no sabías, pero desde hoy hará tu maternidad un poquito más sencilla. Porque aunque no hay fórmulas mágicas, hay decisiones que nos dan paz. Y cuando algo es real, transparente y hecho con el corazón, elegirlo se siente natural, como Baby Goo de Alpina. Una decisión que nutre con amor. Hola a todas, hola a todos, bienvenidos una vez más a Historias de Madre, este podcast de maternidad sin censura. Yo soy Camila Wills y los saludo desde casa Spotify. Hacemos este podcast para todas las mamás, para que hablemos de historias que parecen sacadas de una película, pero son verdad, para que sepamos además que todas lo estamos haciendo bien y lo hacemos gracias a Baby Goo de Alpina. Hoy tengo una invitada maravillosa conmigo para que hablemos de un tema que de verdad creo que es de los que más mueve mis fibras. O sea, esto yo lo soñaba hacer, no lo hice. Y si llegara por alguna, no sé, razón a tener otro bebé, no, obviamente no va a pasar, pero lo soñaría así como Mari lo hizo. Mariana Posada es mamá de una chiquita de 3 años y decidió tener su parto en casa y en calma, ¿verdad, Mari? Así es, Cami, en agua. Casa en agua. En casa, en calma, en agua, mejor dicho, como muchas mamás o muchas personas dirían, está loca, pero ¿por qué hacen eso? Pero si hay unas clínicas, pero si hay personas idóneas, médicos que estudiaron años para eso, ¿por qué hay gente que decide hacer esto? Pues ya lo vamos a ver, porque así como en este podcast no estigmatizamos, no decimos qué está bien y qué está mal, lo que sí hacemos es informar. Y lo que sí hacemos es mostrar todos los puntos de vista para que las personas puedan tomar una decisión con información, con conciencia, desde lo que podemos ver. Mari, bienvenida. Gracias por estar acá. Bueno, gracias a ti. Ese es un espacio que me parece súper valioso porque siento que da luz a la maternidad en todas sus formas y en todos sus colores. En este caso, en la mía, que fue muy azul, en agua. Entonces, nada, gracias por la invitación. Me encanta, Mari. Aparte de ser mamá, eres maquilladora, ¿verdad? Soy maquilladora profesional, me dedico a ser maquilladora profesional y bueno, soy mamá también en lo que puedo 24/7. Me encanta. ¿Cuánto tiene tu chiquita? ¿Hace cuánto pasó esto? Mi nació en julio del 2022, va a cumplir 3 años ahorita en julio del 2025. Bueno, hablemos un poco de ese embarazo, o sea, cuando te enteras de tu embarazo, cómo transcurrieron los meses y si antes del embarazo ya habías contemplado, no sé, como yo, digamos, digo, me sueño con un parto en casa en el futuro. ¿Tú ya habías contemplado estos? ¿Habías oído por qué oíste los partos en casa? Ya vamos a hablar del agua como tal, pero más allá de eso, como que existen dos formas, ¿no? Como en la institución, lo tradicional, y en la casa, que para mucha gente es una locura. ¿En qué momento conociste esta opción y la decidiste? Bueno, yo quedo embarazada de Fabi, que yo... Digamos que la historia inicia fuerte porque yo conocí a Fabi hace 6 meses, no estábamos casados. Él estaba recién divorciado prácticamente. Entonces yo quedo embarazada y yo quedo en shock. O sea, yo al principio era como, yo sí estaba como reconciliándome con la idea de ser mamá, pero, y yo lo dije, lo escribí en un grupo como, amigas, bueno, creo que me siento como lista, pero no sabía qué iba a hacer ya. O sea, y fue el como... universo, mi ciela. Exacto, fue como cuidado con lo que deseas, ¿no? Entonces... Yo quedo embarazada, yo me demoré bastante en decirle a mi familia y Fabi me preguntó cómo ¿quieres tenerlo? ¿Cómo vamos adelante? Y yo le dije sí y él al día siguiente llamó a su mamá. O sea, yo conocí a la mamá de Fabi,
Fue como, hola, señora, la voy a hacer abuela. Así. O sea, llevaban 6 meses saliendo. Más o menos. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 26 en ese momento. Fui mamá a los 27. Ok. Entonces, por ese lado, fue un embarazo muy difícil emocionalmente. Siento que por el shock, ¿no? Entonces, un día en terapia, como que tratando de entender tanto miedo, con el terapeuta, como que él me dice, me ayuda a caer en cuenta que yo no tengo 15 años y que no es un embarazo adolescente, ¿no? Porque yo lo sentía como... Claro, porque era totalmente inesperado. Exacto. Y muy rápido. Como que en algún punto sí era deseado, más no planeado. Entonces, como que ya en el momento en que yo empiezo a procesar, como que yo tengo la ecografía de las 5 semanas y vemos que hay latido, que era raro porque normalmente las primeras ecografías se ve, como que se ve pero no se oye. que hay algo, pero no se escucha, ¿no? Y se escuchó pues el corazón de Emi latiendo fuerte y yo como que ese día entré creo que más en shock porque fue como, listo, como que es algo que está pasando de verdad. Y mientras yo proceso esto, yo no sé en qué parte de mi memoria RAM de la cabeza tengo como que existen los partos en agua. Yo vengo de una familia como que siempre le han gustado las cosas alternativas, ¿no? Como mi educación fue tradicional en colegios tradicionales, pero a mi mamá siempre le gustó mucho la psicología transpersonal, mis tías. Entonces no sé si alguna historia escuché, pero yo sabía que existían. Entonces empiezo a buscar en YouTube. Tenía más o menos unas 4 semanas de embarazo y empiezo a ver que en España hay partos en instituciones, en clínicas, en agua. Entonces yo, ok, esto existe. Y empiezo a buscar la forma de como encontrarlo aquí en Colombia. Claramente no. Pero, exacto, claramente no. Pero como que dije, bueno, está muy temprano el embarazo, como que dejamos que pasara la ecografía a las 12 semanas, como que todo estuviera bien, ¿no? Que es como este periodo un poco como de alerta, de silencio, que las mujeres pasamos como en silencio antes como de hablar, de contar que estamos en periodo de gestación. Y ya una vez como que pasamos esta etapa, yo también entré en un momento como de búsqueda, de pausa en la búsqueda, perdón, porque a mí las síntomas me dieron durísimo. O sea, yo no podía comer, todo lo vomitaba, o sea, era horrible. Entonces yo también estaba muy débil, muy decaída y eso me pegó también muy duro emocionalmente. Y siento que gran parte de mi embarazo lo pasé en shock. O sea, como que yo iba a encuentros y yo era así, como muy en shock, como muy procesando, me sentía demasiado conectada con el embarazo, entonces estaba como muy aquí y no hablaba mucho. O sea, como que siento que perdí un poco la voz en el embarazo, pero fue como por el procesar pues todo lo que estaba viviendo. Yo nunca había cambiado un pañal, no tenía ni idea que era un posparto y en mi cabeza como que lo más difícil iba a ser el parto, ¿no? Ignorante que no sabía todo lo que pasa después, pero era como el parto, o sea, era como un miedo al parto impresionante. Y claro, porque además yo creo que ese susto a lo desconocido, más allá de cambiar un pañal, uno sabe que un pañal pues se aprende a cambiar, ¿no? Total. Pero el parto es como, pucha, no sé si me va a doler, no sé cómo va a ser, o sea, ¿cómo va a ser? Si a mí me aseguran que mi bebé van a hacer en 2 horas, en 3 horas, que esto va a ser así, que me va a doler de 1 a 10, 7, bueno, pero como nos da tanto miedo es lo desconocido, yo creo que eso es el temor más grande. Si uno le pregunta a una embarazada qué es lo que más miedo, nadie te va a decir, cuando mi hijo empiece a salir de fiesta a los 18, cuando conozca, no sé, su primer novio. No, 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 hablamos del parto. No es cuando a los 2 años, la primera comida. Ese parto de lo que va a pasar de lo desconocido en 9 meses. En tu caso, era lo que más miedo te daba, pero tomaste la decisión más arriesgada además. Entonces, claro, es súper loco y en el momento de la gestación, pues uno tiene el bebé aquí, ¿no? Como súper cuidado, sabes que todo está bien, pero ya en el momento donde, pues, es el parto, entonces ya pasas a tenerlo acá y ya está expuesto como, pues, al mundo, ¿no? Ya llegó, ya no se puede volver. Ya no hay nada que hacer. Entonces, yo le había contado, le había expresado a mi familia, a los más cercanos, como mi deseo de parir en casa. Gracias a Dios, en mi casa, obviamente mi mamá se asustó, pero nunca fue como, uy, estás loca, no. Fue como, bueno, ¿cómo te podemos ayudar? Y mi hermano empezó como a preguntarle a las amigas, como que ya eran mamás, él me lleva 6 años, y como que nada. Entonces yo empecé a buscar en internet, en redes, como parteras, Bogotá, y me encontré con todo un mundo que yo no conocía, porque yo pues, nunca había como estudiado ni investigado nada de partos, de maternidad, de gestación. Entonces me encontré con un mundo
y empiezo a tener diferentes asesorías con parteras para conocer, ¿no? Porque pues yo en ese momento ya tenía como unas 14, 15 semanas. Me metí una vez a un Zoom con un grupo de parteras y terminé más asustada porque empezaron a hablar de los porcentajes de cesáreas, de cómo era el trato en clínica. Había mamás como que ya iban por su segundo parto que me contaban como, es que yo no quiero parir en clínica otra vez porque me amarraron a la cama, y yo, en vez de salir como informada, salí asustada. O sea, yo fue pucha, las enfermeras, y no sé por qué, cuando tú estás embarazada o eres mamá, todo el mundo opina. O sea, es el opinómetro. Creemos que tenemos derecho a opinar sobre el cuerpo y sobre las decisiones del resto. Total. Entonces, todo el mundo, uy, no, en mi embarazo no sé qué, mi embarazo me fue mal, la enfermera me trató mal, el doctor se iba de viaje, entonces me indujeron el parto, y yo era como, o sea, yo en el shock, y además empiezo a escuchar esto, y yo dije como, definitivamente no quiero ir a una clínica. Igual, yo seguía yendo a mis controles normales por EPS normal, yo no tenía prepagada, pero yo nunca le dije a la obstetra de la EPS que iba a tenerlo, que mi plan era ese, porque yo sabía que iban a empezar como a opinar, a decirme, no, mira. Entonces yo sabía como que no quería escuchar como esas opiniones, pero aún no tenía partera. Encontré una que me gustaba mucho y era como, no, más o menos para esa fecha me voy a especializarme con una partera en Guatemala que recibe gemelos y bebés que nacen de pies y no de cabeza, y yo, entonces me empecé como a quedar sin opciones. Y después ya tenía como unas 18, 19 semanas, encontré una partera que se llama Alexandra Novak, que una amiga de mi hermano había tenido un bebé con ella. Entonces la conocimos, ellas son 2 parteras, un equipo, Alexandra y María. Entonces, pues nada, las conocimos, ellos me explicaron que no era como, ay, vamos a asistirte al parto, sino la idea es hacer un acompañamiento durante toda la gestación, era como acompañamiento físico, hacían masajes, revisaban todo el tiempo los exámenes que nos hacen a las mujeres embarazadas cada 3 meses, dan todas las recomendaciones desde su experiencia, desde su visión, y acompañan pues el parto. Y ella hacía parto en agua, o sea, hacía el parto normal, como en tierra y en agua. Entonces yo dije, bueno. Claro, además porque digamos que desde que empezaste a ver, o sea, desde las 4 semanas que buscaste por primera vez en YouTube parto en casa o parto en agua, hasta tomar la decisión, pues pasaron muchas semanas, pero me gusta que lo hayas hecho desde la información. Sí había un miedo, ¿no? Sí había un miedo de, no quiero pasar por todo esto que estás contando en la institución, en las clínicas, que son reales. Aquí no vamos a hablar de qué es peor, qué es mejor, es una realidad. Es una realidad. Total. O sea, Colombia tiene una tasa de cesárea innecesaria de más del 80%. Y Latinoamérica en general. Y Latinoamérica en general. ¿A qué me refiero con cesárea innecesaria? La palabra lo dice. Cesárea es que no deberían haber sido una cesárea. Las cesáreas salvan vidas. Gracias a Dios existen las cesáreas. Para eso existieron, ¿no? O sea, digamos que, no sé si sepan, un poco metiendo la cucharada, baby goo, la historia de la cesárea literal es que cuando la mujer, hace muchísimos años, fallecía, la embarazada fallecía, literalmente abrían la barriga, sacaban al bebé para que sobreviviera, y ahí dijeron, espere un momento, se puede hacer esto, no necesariamente tiene que nacer por el canal vaginal. Hay una opción que para que no se muera la mamá o no se muera el bebé, para salvar la vida de alguno de los dos, se puede abrir el útero y sacar. Descubrieron que eso existía y salió la cesárea para salvar una vida, pero no es una opción porque es que no quieres que se te dañe el piso pélvico, porque es que te da miedo, porque es que tu bebé viene un poquito más grande, porque es que hay 1000 razones por las cuales hoy en día lastimosamente los médicos lo dicen, y yo sé que las que aman la cesárea o les ha ido muy bien dirán, ay, pero es que es mi decisión, pero es que es mi cuerpo. Ok, maravilloso, así como es tu decisión, es tu cuerpo, pues en tu caso fue también el parto en casa, y por eso yo decía al principio, es que me hierve la sangre con este tema, porque toca todas mis fibras realmente, y es, ojalá hubiera esa misma posibilidad para las que escogen cesárea sin ser necesaria y decidir, no, es que yo quiero la cesárea. Los médicos deberían decir en Colombia, no, como en otros países, ¿no? Usted no la necesita, no la tiene. Así como se puede hacer una cesárea innecesaria, uno debería poder escoger tener un parto en casa y que el sistema de salud esté con uno. O sea, ya nos vas a contar un poco, pero ¿cuánto te costó el parto en casa? O bueno, pues todo el acompañamiento, digamos que, ¿cuánto cuesta? Todo el acompañamiento,
recuerdo que nos costó más o menos 5 millones de pesos. Pero lo que te digo, o sea, no fue 5 millones el parto, fue todo el acompañamiento. Desde más o menos la semana 20 que yo inicié, que las parteras dicen como la idea es iniciar desde la semana 12, como que ya ha pasado el periodo de riesgo, entre comillas, para poder hacer un acompañamiento pues desde que el feto está chiquito hasta que ya es el momento del parto. Y me parece lindo esto, y ya volvemos a tu historia, y es, más allá de que sea en la clínica o en la casa, lo bonito de acompañarse con una partera o con una dula, pero en este caso con una partera para tenerlo en la casa, digamos que oficialmente este nombre de lo que tú hiciste se llama parto planificado en el hogar. ¿Eso qué quiere decir? No es que, ay, parí en la casa, como las que otras historias que vamos a tener en unas semanas, que es por accidente terminó naciendo en otro lado el bebé. Ok, eso es otra cosa. Por accidente es que no alcancé a llegar y nació en la casa. En este caso, Mariana dijo, yo quiero informarme y planificar mi parto en el hogar, y es todo un acompañamiento de meses. ¿Cómo entonces llegas a tomar la decisión radical ya de decir, voy a tener un parto en casa, digan lo que digan y hagan lo que hagan? Entonces yo empiezo a tener el acompañamiento con ellas revisan mis exámenes, revisan como que todo está bien, porque es muy importante saber que para que un bebé nazca en casa hay que estar en salud y que no se pone la vida en riesgo ni de mamá ni de bebé. Ellas también acompañan gestaciones de mujeres que deciden nacer en clínica. O sea, como yo no me voy a arriesgar, prefiero en la clínica, pero sí quiero estar informada, sí quiero tener toda la educación prenatal, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. En mi caso, creo que yo sufrí el embarazo emocionalmente, pero físicamente, más allá de tantos síntomas, siempre estuvimos bien. O sea, yo nunca tuve problemas de tensión, Emi nunca tuvo restricción de crecimiento, o sea, todo eso favoreció el parto, eso por un lado. Y por otro lado, yo siempre dije, tengo la intención de que Emi nazca en casa. Entonces yo siempre dije, tengo la intención de que Emi nazca en casa, pero yo nunca fui como, es que Emilia va a nacer en casa, ¿no? Entonces siento que el no tener como ese sobrecontrol permitió que todo fluyera. Perfecto. Eso. Y yo obviamente sentía miedo, ¿no? Porque estas mujeres, o sea, Alexandra en este momento creo que tiene 61 años, o sea, no es una persona como novata, pero igual yo decía, pucha, o sea, como que igual da cosita como más allá del dolor, es como que me estoy exponiendo, ¿no? Y hubo una prueba que yo nunca les dije a ellas, pero que siento que yo necesitaba tener como esa certeza, y es saliendo de la ecografía, que es de la semana 22, más o menos. Pues claro, yo tengo la ecografía y sé exactamente, Emilia, dónde está posicionada. Sé dónde está la cabeza, los pies, y después de la ecografía salgo a consulta con las parteras porque me iban a hacer un masaje. Y me estaba haciendo un masaje María, es como la segunda partera, y ella me empieza a masajear la barriga y me dice, mira, aquí está Emi, tiene su columna aquí, y me dijo exactamente lo mismo que yo vi en la ecografía. Entonces, para mí esa fue como la señal divina de, bueno, estas mujeres saben lo que hacen. Entonces, como que a partir de ese día yo me solté del todo y confié y como que entregué cualquier duda que pudiera tener. Y pues fue impresionante, ¿no? Como que yo dije, wow, o sea, en serio, son muy buenas, son muy tesas. Puedo entregar literalmente esto. Exacto. La partería existe desde que existimos los humanos. O sea, así de sencillo. Esto es literalmente como han llegado la mayoría de humanos al mundo. Hay un porcentaje que, si bien no me equivoco, es que en este momento, hoy ustedes están oyendo este podcast, no importa cuándo veas esto, el 80% de mujeres están pariendo en este momento solas, en este momento, en una selva, en su casa. Solas me refiero a solas, o sea, el 80% de mujeres en el mundo, obviamente teniendo en cuenta todas las condiciones que puede haber. ¿Y por qué les digo esto? No porque vayamos a parir solas, sino porque si lo logramos así, pues ¿cómo no lo vamos a lograr con un acompañamiento, con una información, con absolutamente todo lo que esto requiere? Y es que no nos imaginemos, ay, es que esta loca la tuvo con una partera en una cama con los trapos en la cabeza. Existen todo tipo de parteras, existen parteras ancestrales, existen parteras urbanas, que me imagino que fue en tu caso. Entonces, claro, las parteras, así como las cesáreas salvan vidas, las parteras también, porque son las que llegaban a esos sitios rurales donde nada llegaba, donde nadie llegaba. Llega una partera en un burro, literalmente, a poder acompañar una mujer que va a parir. En tu caso, ¿por qué si podías, y esta pregunta
obviamente no la haría yo, pero sé que hay mucha gente que dudaría, porque si puedes ir a una clínica, quisiste tener a tu bebé en tu casa. ¿Cuáles fueron tus razones? Bueno, yo siempre he sido muy del agua. Cuando fue la idea para ir en casa, yo siempre pensé en agua, porque yo nací en Barranquilla y siempre estuve rodeada de agua. O sea, mientras mi mamá me tenía, mis hermanos estaban en la piscina de esa casa hospital donde yo nací, y siempre el agua ha sido como mi lugar. Entonces, como que en algún punto dijimos, bueno, y si no se puede en agua, en esta búsqueda de las parteras, yo dije como que me la soñaba era en agua, como que sentía que ese era como mi lugar. Y cuando encontré a Alexandra, ella fue lo primero que me preguntó, como, ¿y por qué lo quieres en clínica? Y mi respuesta en ese momento fue en casa. Yo, ¿por qué no lo quiero en clínica? Y ella me dijo, mi reina, no es el lugar decidir desde el miedo. 100%. Y yo, claro, yo estaba un poquito contaminada de tantas historias que había escuchado, y también por eso decidí como dejarme esa decisión para 100%. mí y las personas más cercanas a mí. Y dije, bueno, a mí siempre me ha gustado como esta conexión con el cuerpo, siempre me ha gustado esta intimidad, me encanta toda la cosmovisión que ellas tenían de que somos medicina, y no medicina ancestral, sino tú eres medicina con tu palabra, tú eres medicina con las decisiones que tomas. Entonces, como que yo sentía como ese llamado como inexplicable de ser siento que este es mi lugar. Y en este mundo tan loco en el que vivimos, en una charla una vez ellas dijeron, como para cambiar el mundo, qué chévere ese día poder cambiar la forma de nacer. Eso es una frase de Michel Odent, que es un obstetra francés. Y a mí eso me caló muy profundo, y yo en este crecimiento espiritual, que yo siento que el embarazo para mí fue un camino espiritual muy profundo, como que dije, ya, o sea, esta es como mi decisión, mi intención, pero hasta el final yo siempre dije, en mí van a hacer como quieran hacer. Incluso cuando ya empezamos como a planear un poco la logística de listo, cómo va a ser el parto, dónde van a ser Emi, yo me soñaba como intimidad. Entonces, en esa época yo vivía todavía donde mi mamá, y llevamos la piscina y las mangueras. Ellos lo que hacen es conectar las mangueras a una ducha para que el agua salga calientica. Claro. Entonces ya hacía falta como ajustar los temas logísticos, ¿no? Entonces ahí yo empecé a sentir estrés. Yo como ya saber si técnicamente es viable, ¿no? Más allá del deseo, más allá del privilegio económico, más allá de la información, como que yo... Entonces me acuerdo en ese momento ya se empezaron a conectar las mangueras y yo me salí. Y yo, Emi, me acuerdo tanto que hice como una oración. Yo, Emi, tú nace como quieras nacer. ¿Pero eso era ya en el momento del parto? ¿O no, ellos hacen eso como ahí faltaba como un mes. Producción más o previa, menos. claro. Ahí sí, ahí faltaba como un mes. Entonces, yo como que me salí, yo, Emi, tú nace como quieras nacer. Yo tengo esta intención, que es nacer aquí en la calma, en la tranquilidad, que no tengas un trauma de nacimiento, que yo no tenga una herida del parto, sino todo lo contrario. Entonces, tú nace como quieras. O sea, esta es mi intención, pero tú eliges. Me encanta que lo digas, porque cuando me empezaste a decir, sinceramente, que tú habías tomado la decisión porque después de ese Zoom con las parteras y te asustaste, sí. Yo dije, ok, no tan chévere tomar la decisión desde el miedo. Porque ahí hago una pausa, y es cuando estábamos en pandemia, la estadística, el nivel de partos en casa aumentó muchísimo en Colombia. Lastimosamente lo digo porque, chévere que haya más partos en casa, pero lastimosamente fue desde el miedo de no quiero ir a una clínica porque está el COVID, hay una pandemia, pues no quiero estar allá. Aparte, acuérdate que las mamás entraban solas, no podía estar el esposo y demás. Y todas esas decisiones fueron desde el miedo. Maravilloso, obviamente, que lo hayan logrado, y seguramente fueron experiencias hermosas, pero qué bonito que sea desde ahí, ¿no? Desde la intención de quiero un parto planificado en el hogar porque sé que es más amoroso, porque quiero la calma, porque quiero la intimidad, porque quiero el agua, las razones que sean, o porque quiero, punto, pero no nunca, por favor, desde el miedo, sea la decisión que sea, ni siquiera del parto en agua, sino es que yo quiero cesárea porque me da pánico el parto natural. ¿Cuántas mujeres han dicho eso? No podemos tomar una decisión para algo tan importante como el nacimiento de un ser humano, para el nacimiento, no importa si es, de su hijo, sí, pero
por favor, entendamos que para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer, como decía Total. Michelle Odent. Entonces, el momento de un humano es tan importante al nacer que no puede hacerse desde el miedo, no puede Total. tomarse esa decisión Y desde desde el la miedo. desinformación. Y desde la Porque desinformación. también, digamos, hoy en día tenemos una ley que, si no estoy mal, es del 2022, que es la ley del parto 2244. humanizado, Ujú. que como que empuja y anima a las mujeres a que hagan su plan de parto en las instituciones. Ahora, no porque tú hagas el plan de parto, entonces la institución lo van va a cubrir, aceptar. sí. Entonces es ahí como un poquito un tire de afloje de las mujeres en gestación y pues toda la institución con todos sus conocimientos y todos sus pues protocolos también, ¿no? Pero eso también me ayudó mucho a mí y es, entre toda la preparación de la gestación con las parteras, yo empecé a tener unos talleres, que era herramientas para el manejo de dolor en el parto. Obvio, muy importante, si es un parto en casa y es un parto en agua, pues no hay medicación, no hay epidural. Todos los estiramientos como para alivianar todos los dolores que empezamos a sentir las mujeres en embarazo. Cuidados del recién nacido, lactancia, el primer pañal, ¿no? Entonces teníamos un peluche y cómo se le pone el pañal. Obviamente yo se lo puse al revés en el primero. Conocer las etapas del parto. Exacto. Es increíble cómo llegamos las mujeres a parir y hoy en día, miren, yo, y de verdad, perdón meter tanto la cucharada hoy y van a decir todos los comentarios, pero es que esta mujer no deja hablar, pero No, de verdad este tema me toca muchísimo y es la importancia de reconocer y conocer el cuerpo en movimiento cuando estamos pariendo y es increíble que tengamos hijos y no sepamos que existen fases de parto, etapas de parto. El expulsivo, ¿qué es el expulsivo? ¿Cuántas fases tiene cada etapa? ¿En qué momento se cuentan las contracciones? Realmente una contracción que no duele y es cada 10 minutos es que estoy en trabajo de parto. Cuando sale el tapón mucoso realmente ya tenemos que salir a la clínica. O sea, no solamente es porque si vamos a tener el bebé en la casa o no, es que es importante informarnos y lo que tú dices, desde la información. Claro, y digamos las mujeres que deciden tenerlo en clínica, que ojalá fuera por decisión y no por imposición, en qué momento salgo a la clínica, ¿no? Como tener ese conocimiento de siento que ya es momento de salir, ¿no? Y súper lindo tener esa intuición de estoy conectada con mi cuerpo y ¿qué siento? Siento que hay algo mal, siento que todo está bien, siento que eso me parece súper lindo. Entonces, siento que me ayudó mucho también esa información de lo que tú dices, Cami, de conocer el cuerpo, y es que, claro, yo sabía, mi mente sabía fisiológicamente qué iba a pasar en el momento en que empezara el trabajo espontáneo de parto, qué iba a pasar, cómo iban a actuar las hormonas. Yo no sabía cómo me iba a sentir, pero sabía cómo mi cuerpo iba a empezar a responder con las horas, ¿no? Entonces, pues nada, yo igual seguía teniendo miedo y me acuerdo que yo pensaba, ok, si este planeta tiene 7.000 billones de humanos es porque a todos nos parieron y eso me ayudaba como a decir, como a tener afirmaciones de yo también puedo. Y esa era una gran herramienta para el dolor, como las afirmaciones. Entonces yo tenía en mi pared varios post-it que era como mi abuela pudo parir, mi mamá pudo parir, yo también. Y también aceptar que iba a sentir dolor, porque una de las cosas más importantes de aceptar es como, fue pucha, le unimos mucho al dolor. Entonces sentimos un dolor y ya, deme la pepa para que se me pase. Antes del dolor, siento que me va a empezar a doler la cabeza, una pepa. Exacto. Entonces, hacer las paces con el dolor en la vida para mí ha sido una gran herramienta física para el parto y emocional para la vida, ¿no? Como esto me está doliendo mucho. Pero si yo me lo guardo y si yo lo aplazo, pues en algún punto eso va a salir, por más de que yo quiera como echarle tierrita o meterlo debajo de la cama. Entonces, eso fue como que ellas me decían, ¿qué te da miedo? Y yo, el dolor. Y me daba mucho miedo como perder el control de mí y gritar y hacer show. Y yo era como, no importa. Porque siempre vemos en las películas la mujer como en la clínica gritando. Entonces yo era como, ¿y si pasa? Pues No pasa. Como que, entonces siento que empecé como a soltar cualquier expectativa. Y ya cuando supimos que el parto era viable, básicamente quedaba a esperar, ¿no? Como ya teníamos las herramientas del manejo del dolor. Yo contaba con la bendición de que cualquier cosa que pasara, pues ellas estaban ahí. Entonces yo, Alexa, pasó esto, listo. Sí, como tenía esa ayuda y esa guía 24/7 de te podemos ayudar, cuenta con nosotros, que eso también fue un gran aprendizaje, que era pide ayuda. Como te decía, yo siento que perdí mucho la voz, pero siento que pude como alzar la mano en el parto y decir, yo quiero esto, sueño esto, se está dando. Entonces ya ellas me decían, en el parto, yo no voy a entrar a decir,
esto está pasando, no, tú tienes que pedir ayuda, ¿qué vas sintiendo? ¿No? Obviamente ellas estaban ahí, siempre conmigo, se quedaron hasta el día siguiente, pero era como, pide ayuda, ¿qué necesitas? Si yo no puedo reconocer qué necesito, pues cómo la otra persona me va a ayudar, sea emocionalmente, un doctor, la partera. Entonces eso es muy importante, que creo que a todas las mujeres nos cuesta un poco como reconocer que no podemos solas. Es muy vasto porque el parto es tan importante no solamente por ser un parto, porque están haciendo un bebé, sino porque nos enseña que así es la vida. Exacto. Es que literalmente esa es la vida. Hay que reconocer que existe el dolor, hay que reconocer que después del dolor o que el dolor nos está trayendo algo, y en este caso son contracciones que están haciendo que haya una dilatación, y la dilatación está haciendo que llegue un bebé. Entonces, cada contracción, me imagino que te lo decían mucho, te está acercando cada vez más a tu bebé, pero entonces el dolor sirve para algo en este caso, pero entonces tengo que entregar, entonces tengo que soltar cualquier decisión que vaya a terminar siendo esto, porque Mario hubiera podido terminar en la clínica y en una cesárea y estaba bien también. Entonces, qué bonito que en ese proceso de parto, me imagino que fue tu primera gran prueba para soltar lo que fuera a pasar en la maternidad. Exacto. Hay algunos casos, y ya vamos a hablar de ese día exacto del parto, de cómo fue y demás, pero ¿qué te decían que tenía que ser como ese checklist? Digo, para todas las mamás que de pronto haya alguna que diga, hey, yo quiero tener un parto en casa, ¿qué tiene que tener uno sí o sí en la casa, más allá de del agua y de lo que estabas hablando como técnico? Me refiero, tiene que haber una clínica a mínimo tanto. Sí o sí, tu bebé tiene que estar así, tú tienes que estar así. ¿Cuáles son esos checklists que tú, mejor dicho, no puede ser negociable para tener un parto en casa? Bueno, no es negociable que sea tu decisión, primero. O sea, que no estés teniendo un parto en casa porque tu esposo quiere o porque tu mamá quiere, sino que sea algo que tú estás haciendo porque tú lo quieres. O sea, primero. Dos, que todos los chequeos, lo que te decía, yo siempre estuve haciendo mis chequeos normales, con la EPS normal, los de sangre, los exámenes físicos, eso debe estar normal. Si hay riesgo de preeclampsia, no es ideal. O sea, porque ya sabes que estás poniendo pues, en riesgo, ¿no? Y la del bebé. Entonces, ¿cuál es la idea? Que todos los chequeos estén positivos, normales, estables, que el latido del bebé esté normal, con sus latidos fuertes, frecuentes, tu latido también. ¿Qué otra cosa? Claro, hay que tener la maleta lista. Yo hice la maleta como en negación, pero hasta la partera me dijo, tienes que hacerla. Entonces, la maleta igual debe estar lista, debe tener conocimiento de cuál es el hospital cercano, en cualquier cosa. Elegir quiénes quieres que te acompañen. En mi caso es un poco polémico, pero yo no quise que mi mamá estuviera. Porque... ¿En la casa? En la casa. ¿O no en el caso de ir a la clínica? Ella estaba en su casa y yo le dije, te vas. No. Mira, me vas a prestar la casa para parir, pero tú no vas a estar bueno, pero válido. Ahí vivías tú y está bien. Exacto. Entonces yo no quería estar enfocada en si mi mamá está asustada, porque obviamente pues uno de mamá sigue viendo a los hijos chiquitos, ¿no? Como que tengo la necesidad de protegerlo, y yo no quería sentir como esa necesidad de que mi mamá me protegiera, sino al contrario, yo sentía que necesitaba toda mi fuerza para parir a mi hija, ¿no? Entonces yo fui como, mami, ya es momento. y nos tomamos una foto, yo ya estaba con contracciones y fue como, bueno, mami, nos vemos en otro momento. Que es importante, igual que aunque es con parteras, ellas tienen el fonendo, tienen para medir la tensión, tienen para escuchar el latido. Entonces es importante que sepas que tienes un equipo capacitado, ¿no? No vamos a poner ni tu vida en riesgo ni la de tu bebé. Entonces creo que es importante también soltar, como soltar la expectativa es que tiene que ser así, ¿no? Eso hace parte del checklist. Eso hace parte del checklist emocional. Y obviamente sí hace falta una preparación, o sea, informarte, porque es otro mundo, o sea, es otro lugar. Y sí es muy importante, también creo que es importante autoconocerse, ¿no? Como que si hay mujeres que dicen, yo me conozco y sé que no podría. Entonces, creo que ese autoconocimiento es vital. Y para mí fue muy importante, que no sé si está en el checklist, pero en mi checklist, conocer otras historias de mujeres que hayan parido en casa. Claro, importantísimo. Tuve la oportunidad de conocer el caso de Mary Strader, que su primer bebé no fue planeado, pero ella tuvo el bebé en el carro. Y ya su segundo bebé sí fue planeado con partera en casa.
El parto. Entonces, no fue planeado el parto, no el bebé. bueno, no sé. Sí, Mari sale, de hecho ahorita pueden salirse de acá y en los episodios que sale como Special Edition, Mariana Schader, y ahí cuenta, ella tiene 3 hijos, los 3 recibidos por el papá, pero el primero ya quería tenerlo en la clínica, no alcanzó a llegar y lo tuvo en el carro. Y ya en unas semanas vamos a tener otro parecido. Mari, ¿cómo fue ese día? ¿Cómo empezó ese día? Digamos que intentar resumirlo un poco de cómo fue ese día hasta el momento del nacimiento y si fue como lo soñaste en el agua, porque sé que hay muchos casos que el agua está lista, el jacuzzi está para el trabajo de parto, pero por alguna razón la mujer se sale y lo tiene en la cama por, no sé, comodidad o lo que sea. En tu caso, Exacto. ¿cómo fue? En mi caso, Emi sí nació en agua, entonces ya estábamos cercanas estábamos como 38, 5 semanas, y yo siento como una contracción más fuerte. Y yo instintivamente lo primero que hice fue ponerme en 4 apoyos en la cama. Y fue como, o sea, esto está raro. Está pasando. Está pasando algo. Y nosotros teníamos un grupo con todas las familias de las parteras y justo en ese momento nos llega una imagen que decía, cuando la mujer entra en trabajo de parto, es probable que se ponga en 4 apoyos o que busque una pared. Y yo, mira, Fabi. Entonces yo fui como, esa fue una señal para mí también divina de, ok, ya, aquí fue. Entonces me acuerdo que yo estaba como terminando de hacer vueltas, me voy para la casa y claro, toda la noche empiezo a sentir como que esa noche no descansé mucho y tenía una aplicación que contaba las contracciones, entonces ya sabíamos como si empiezan a ser muy constantes, primero eso es importante, que sean constantes, porque si tienes una contracción aquí y a los 25 minutos otra y luego a los 3 y luego a la media hora, o sea, no estás como en trabajo de parto activo, ahorita que hablabas de las fases del trabajo de parto. Entonces yo empecé a tener contracciones y empecé a expulsar el tapón mucoso. Entonces yo, Alexa, a 1 de la mañana, le mando una foto. Que eso sí era nuestro chat súper íntimo de todas las fotos, de todas las cosas. Que eso también era pues una bendición tenerlo, ¿no? Porque yo sabía que pues el trabajo de parto pues es lo más animal y lo más mamífero que hay. Y para mí era muy vital tener esa confianza con ellas, ¿no? Absolutamente. Entonces, y Alexa toda dormida me dice, listo, tómate un agua con canela cargadita y trata de descansar. Entonces, nada, yo me acuesto a dormir y al día siguiente teníamos una vuelta pendiente con mis hermanos de notaría. Y yo, hermanos, tenemos que hacerla hoy. Y ellos, no, es que tengo, y yo, no, es que tienen que ser hoy porque tengo contracciones, Emilia nace hoy. O sea, yo ya sabía. Entonces, Fabi igual se tiene que ir a trabajar, terminar de cerrar cosas, ellas todo el tiempo están, Alexa y María, como listo, cómo vas, no sé qué, me iban indicando. Nos vamos a la notaría y yo con contracciones. Entonces yo igual con mi contador, yo listo, y mi hermano, ¿cómo así? ¿Ya estás con contracciones? Y yo sí, cállate, y yo así cerraba los ojos, respiraba. Claro, Bueno, la gente normalmente piensa en lo tradicional, que uno ya debería estar en una clínica. es como primera contracción clínica y es vital que tú puedas estar en intimidad para que el parto fluya, para que puedas dilatar. Entonces yo, bueno, estaba en la notaría y ya hicimos la vuelta y ya en mi casa estaba mi hermana. Entonces ella estaba ahí como, listo, ¿qué necesitas? Entonces en mi cabeza yo decía, necesito comer, porque ella siempre me decía, el parto es como una maratón. Entonces yo comía y lo devolvía. O sea, yo vomité, desde el primer día que vomité, que fue como en la semana 5ª, no terminé de vomitar sino hasta el día del parto. Entonces yo decía, tengo que comer, como un caldito, no, fruta, no, o sea, todo lo devolvía y ya fue como, ok, no, mi cuerpo no lo está recibiendo, mi cuerpo está en modo expulsar. Entonces ya como que dije, listo, no hay que comer. Ya igual teníamos listos sueros en la casa, teníamos mucha agua de coco para evitar pues cualquier deshidratación y ellos tenían igual para canalizar en cualquier caso de que se necesitara. Entonces yo pasé todo ese día en mi cuarto caminando de un lado al otro, como una presa, literal. Entonces venía la contracción, instintivamente yo caminaba, daba vueltas, les iba avisando. Di tú que ya como a las 6 de la tarde, o sea, yo llevaba todo ese día con contracciones y yo, bueno, el dolor ya está muy fuerte, o sea, ya me sentía como, pero era importante como que yo no estaba ansiosa, yo no estaba nerviosa, yo entré en un estado rarísimo como de presencia total. Entonces yo no pensaba en me va a morir, que son miedos que uno puede tener. Yo decía, esto está, y a mí ese día se me pasó a toda, o sea, durante ese día de las contracciones. Hasta que ya yo, ok, esto se está poniendo como, sentía mucha presión,
no era un dolor que tú dijeras me voy a morir del dolor, pero ya era como... Presión en la pelvis. No sé cómo acomodarme, o sea, era como, ¿qué hago? Y yo estaba haciendo unas terapias como de psicología y ese día yo tenía terapia. Entonces, la persona que me hacía terapia era también dula. Entonces, yo como no puedo ir a terapia, es un trabajo de parto y ella, siéntate en la pelota de pilates. Sientes como que te tienes que sentar parar porque sentarte es incómodo. Y yo, sí, me dijo, entonces sí. O sea, eso fue como... El bebé está ahí. El bebé está ahí. Entonces ya yo llamé a Alexa, ellas estaban como terminando de resolver como consultas de sus gestantes. Y yo, Alexa, ya me siento muy incómoda, o sea, llevo todo el día, ¿qué hago? Y ella, toma agua de coco, no te dejes deshidratar, báñate lo más caliente que puedas. Entonces entro yo a la ducha y yo entré como, lo que te digo, fue como un proceso espiritual y yo, bueno, mi amor, hoy vamos a nacer, estoy contigo, mucha fuerza, ¿sabes? Como que yo no era como, ay, no va a poder, no, yo sentía como fuerza, como yo, todo va a estar bien, cualquier cosa, ahí está la maleta, estamos acompañadas, ya. Yo salgo a bañarme y llegan todos. Llega Fabi, llegan las dos parteras, Alexandra y María, y llega Pilar, que es la dula. Entonces, en mi cabeza yo pensé que llegaban a alistar la piscina, ¿no? Y eran como, bueno, ¿qué necesitas? Me revisaron. Algo que para mí fue muy valioso es que yo no sentía la presión de, ya, ¿en cómo vas? ¿Qué dilatación estás? Nada, ellas nunca me dijeron un número de, vas en 5, vas en 7. Y creo que eso, psicológicamente, para mí fue todo. Porque no era como, es que tienes que hacer esto, es que acomódate así. Nada. Me revisaron, me sentaron en una silla de partos que literal es como una taza. Delicioso. Como en forma de U. Entonces todas las piernas te revisan, todo está bien, escuchan tu latido, el de Emi, todo está en orden. Me dijeron, nos vamos a bajar al primer piso. Lo que necesitas, nos llamas. Y eso para mí era como yo decir que necesito, ¿sabes? Como, wow. Pero yo en mi poder. Y yo, listo, me iban como dando agüita de coco. O sea, era muy importante para ellas que yo no me deshidratara. Y algo que se me olvidó decir es, las últimas semanas me empezaron a dar infusiones de frambuesa, que esto ayuda a que no haya hemorragias en los partos en casa, que esa es como una de las razones que la gente siempre dice como parió en casa se va a desangrar y va a morir. Entonces, esto ayuda a que la sangre coagule y precisamente pues no haya una hemorragia. Entonces, todo el tiempo me daban igual la agüita de frambuesa y esto ayuda a que las contracciones sean más eficientes. Entonces, cada contracción pues va empujando como a que el bebé salga. Entonces, di tú ya como a las, no sé, 7 de la noche yo salgo del agua, sigo igual caminando de un lado al otro y ya di tú como a las 11 de la noche, yo ya siento como caminar no me está siendo suficiente para el dolor. Entonces yo le digo a mi hermana que estaba en el cuarto al lado, como, Lore, diles que me hagan con el rebozo, que es como una bufanda que utilizan las indígenas para masajear aquí la parte baja de la espalda y calentar. Yo sentía las contracciones como unos cólicos, que ahí es donde me dan pues, las contracciones del periodo, ¿no? Entonces ella llega, me hace masajes y me dice, listo, haz esto con la pelota de pilates, que es la mejor amiga de toda la gestación. Entonces yo me acuesto en la cama con la pelota de pilates y empiezo a hacer como unas posiciones. Y eso me ayuda muchísimo entre contracción y contracción, que ya obviamente eran muy fuertes y muy seguidas. Siento que podía como descansar apoyada ahí en la pelota de pilates. Y hay un punto donde llegan de nuevo a revisarme y yo ya no me aguanto estar sentada. O sea, yo ya era como sentarme así, era como que en ese momento pienso cómo hacen las mujeres en una clínica. Así. Que no se pueden mover. O sea, literal, yo era como, uno no se puede mover. Estuve quieta, no sé, 5 minutos y para mí fue... Aquí te tienes que quedar quieta porque te tienen un monitor y recordemos que aquí, más allá de criticar, vuelvo y digo, la institución y el parto tradicional, es que realmente lo que sabemos, lastimosamente, es que los partos institucionales en las clínicas están hechos para la comodidad del médico, del doctor, no para la comodidad de la mamá. Exacto. Si fuera para la comodidad de la mamá, podríamos hacer todo lo que nos está contando Mari y yo hoy lo oigo con un anhelo de lo que nunca pude hacer realmente, pero como sabemos, cada mujer tiene el parto que necesita y cada bebé nace como tiene que nacer. Total. Pero qué bonito y qué mágico podría ser tener en una institución unos elementos tan básicos como un rebozo, como una silla de partos, como una pelota de pilates que harían más fácil, pero como la comodidad del médico nos dice, tienen que estar en una camilla, amarradas a un monitor, canalizadas, porque si no se deshidrata, entonces hay una cantidad de cosas pues, que no lo permiten.
Tenemos que ir cerrando, Mari. Cuéntanos cómo llega, digamos, que ese momento del agua y del parto para ya ir como cerrando el tema. Bueno, en ese momento que yo estoy en la silla de parto, ya yo me quejaba mucho y hago algún sonido. El parto cuando es sin medicinas, o sea, sin inducción, sin, ¿cómo es que epidural. Sin epidural, es súper mamífero. Entonces tú quieres oscuridad, quieres silencio. O sea, a mí me prendían una luz y yo era así como un vampiro. Entonces yo hago algún sonido, hago algún gemido y obviamente ellas en su observación de mi comportamiento, Alexandra me dice, ¿quieres pujar? Y yo no sé, creo que sí. O sea, como yo nunca había tenido un parto, o sea, no conocía y ellas me dicen, listo, ya vamos a preparar la piscina, ya estaba armada. Entonces era como terminar de llenarla. Y ahí, claro, yo ya empiezo como a ponerme más inquieta y en el momento de las últimas contracciones, en la fase expulsiva, que es donde uno puja, ya el cuerpo está muy acelerado. O sea, ya es como literal un mamífero que está jadeando, entonces yo ya era como muy agitada y ella todo el tiempo estaba como respira, haciendo ejercicios de respiración, como respira, sopla una vela, respira, porque yo por más de que estuviera tranquila, mi cuerpo era como si estuviera en una maratón. Literal. Entonces ya yo entro al agua, obviamente la sensación es deliciosa, yo pasé todo el trabajo de parto en chanclas con medias, en pijama, y cuando entro al agua, obviamente ya desnuda, pues siento gran alivio. O sea, me acomodo, estaba más o menos en cuclillas, como arrodillada, con el cuerpo así, como haciendo como una oración, y la contracción se siente un poco como un estornudo que antes de que llegue tú ya sabes que viene, ¿no? Entonces yo sentía como que les avisaba, yo ya viene, yo me agarraba de la piscina, que es una piscina profesional de partos que tiene agarraderas, entonces yo ya viene, me agarraba y ella me guiaba, yo la escuchaba, respira, sopla una vela y me iba haciendo un ejercicio muy lindo de visualiza cómo va saliendo. Yo nunca rompí fuente. Me iban haciendo en su bolsa. No, me muero. Y yo no recuerdo, hay varias cosas de mi trabajo de parto que no recuerdo porque es tanta la oxitocina que tu cuerpo está segregando que literal es como un estado alterado de conciencia. Es un trance, y las pupilas dilatadas. Total. Entonces hay muchas fotos que yo tengo como que ella me está tomando aquí en la cara y yo nunca me di cuenta. O sea, me empiezan a hacer en la bolsa, hay videos como que se alcanza a ver la bolsita, en una contracción se rompe y yo duré en fase expulsivo pujando por ahí 1 horita y media. O sea, ya, aquí te estoy hablando que eran más o menos las 2 de la mañana. Entonces yo pujando, ella me decía, no te asustes, tranquila. Y yo era como, no estoy asustada, pero mi cuerpo está como así, muy agitado. Y ella me iba diciendo, ya está saliendo, ya se le ve el pelo. Me iba explicándole que ella veía, todo seguía a oscuras, pero ellas tenían linternas que me alumbraban a mí y alumbraban el agua. Entonces yo nada, respirando, me agarraba y en un punto como que ya cansada, me cambiaba de posición, no me hallaba, pero siempre, casi siempre estuve en la misma posición, que era arrodillada, como en esta oración. Me secaban el sudor, me daban el agua de coco y ya en un punto fue como, ya, te quedan unos 3 pujos. En una de esas, ya, sale la cabeza. Alexandra es la primera persona que la toca, preguntan la hora, recuerdo 3:11 de la mañana, y Alexandra hace una oración divina que es como, bienvenida Emilia, te saluda el agua, te saluda el páramo, te saludan tus ancestros, que eso para mí, yo cada vez que escucho es como que, o sea, recuerdo ese momento como con tanta emoción y me lleno otra vez de fuerza, de naciste como querías, tanto que nosotros teníamos la cita, Emi nació el 27 de julio y nosotros teníamos la cita en la clínica de la EPS el 28 y Emi no quiso llegar, o sea, ella nació el día anterior y nada, ella nace y me acuerdo que me la ponen acá y yo como en shock, y yo decía, tiene mocos, y me acuerdo que ya como que me la pusieron aquí, yo como le decía, mira todo lo que hiciste, y ellas como que no entendían, y yo, Emi, mira todo lo que hiciste, son mis primeras palabras, y yo, bienvenida. O sea, yo estaba como en shock y después de haber escuchado estas palabras, pues tan wow de todo lo que dice Alexandra, que es como te saluda el agua, te saluda el páramo, te saluda el planeta, bienvenida. Y ahí yo me acuerdo que le digo a Alexandra como que sigue y me dice que salga la placenta y yo, no, Alexa, ya salió. Y ella me mira como yo, en mi desconocimiento, no tenía ni idea que salga la placenta, a veces es difícil, sí. Toca llamarla y en instituciones toca como que metan la mano y la saquen. Y Alexa fue como, ¿ya salió? Y yo, sí, ya salió. Y ella, impresionante. Ya,
se acabó el parto. Entonces me pasaron a la cama, revisaron a Emi, me revisaron a mí y ella queda conectada a su placenta durante las próximas horas, obviamente revisando que ya esté perfecta. Me la ponen aquí, que es la hora dorada, que sale mucho en la ley de parto humanizado, que es que el bebé pueda buscar el pecho para hacer pues, la primera toma de leche materna. Y ya, aquí ya hace su toma y nos quedamos dormidos, más o menos como a las 4:30, 5 de la mañana, y ya lo que me despierta es el primer llanto de Emi, que fue como un bajonazo a la tierra de... y yo con un bebé acá, y Alexandra se quedó conmigo, ellas se quedaron conmigo todo ese día como hasta las 2 o 3 de la tarde, y ya como que yo con Emi acá, y yo como, ¿qué hago? Y Alexandra llega, buenos días, ¿cómo están? Cuando nace un bebé, uno hace un checklist, ¿qué quiere? Tiene hambre, tiene sueño, pañal. En este caso, pañal, su primer popó, meconio, me explicaban todo. Entonces, para mí tenerlas, ellas estuvieron... Importantísimo. Ellas estuvieron hasta el día 40 y acompañaron no solamente el parto, sino esos primeros 40 días que también es como una oportunidad muy bonita de recordar que el pedir ayuda nos lleva a poder parir en tribu, que es algo que también se ha dejado muy de lado, ¿no? Total. Las mujeres antes tenían a las tías, las abuelas, las primas, y hoy en día cada uno está solo con su bebé recién nacido, cada uno en su espacio. Solo, Total. Lleno de hormonas, lleno de preguntas, lleno de dudas, fatigado, cansado. Y por eso es que vienen, digamos que tantas cosas como la depresión y demás. Exacto. Mari, me parece divino lo que cuentas, de verdad. Primero, gracias por contar algo tan íntimo, tan profundo como tú lo dices en ese chat que veías tantas intimidades, pues es una historia absolutamente conmovedora, íntima, privada, pero a la vez necesaria hablarlo, porque cuando empiezas a decir lo de la oscuridad, lo de la intimidad, de pronto tus parteras te lo contaban, y es que un parto es lo más parecido al sexo. Tú no creo que quieras tener sexo con la luz, con esta luz blanca gigante encima, lleno de gente, con ruido, así es que parimos. Y contabilizando, ¿no? Como ya vas a acabar, te quedan 5 para... ¿Cuánto te queda? Así es tener un bebé en una clínica. Exacto. Es como si tuviéramos, pues literalmente, comparándolo con el sexo, porque es lo más parecido en cuanto a las hormonas y en cuanto a todo el acto íntimo. En cambio, cuando uno lo hace a oscuras, en la intimidad, con una luz bajita, con música que queremos oír de la manera más amorosa, pues asimismo llega una mamá haciéndolo de la manera más profunda y más bonita, y llega una bebé igual. Y yo estoy segura, como decían tus parteras y como decía Michelle Odent, que para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer, como sea, en la clínica, en la casa, pero de una manera amorosa. Mari, ya te iba a decir Emi, Mari, ¿lo volverías a hacer? Sí. Yo no sé si quiero ser mamá por segunda vez, pero en algún momento que tengo ese pensamiento digo, sí, 100%. Y es que eso es lo más bonito de las mujeres que tienen a sus partos en casa, y es que lo repetirían. En cambio, si uno pregunta al revés, si repetirían un parto en la clínica o se repetirían una cesárea, la respuesta es otra. Entonces, aquí lo único que queremos, vuelvo y digo, es hablar desde el conocimiento, desde la información, y que ustedes tomen la decisión que sea desde una manera amorosa e informada. Total. Mari, para despedirte, un mensaje para esas mamás y para esas mujeres que hoy de pronto están tomando una decisión desde el miedo, sea el que sea. Bueno, yo les dejo de mensaje que confíen en su instinto. Creo que es algo que nace cuando el bebé nace. Y es confía en tu instinto y confía en lo que te da paz. Si yo pienso en una decisión y pienso como, y me da ansiedad y me da miedo y me siento como contraída, es como, para mí, no es. Y conéctate mucho con tu cuerpo, como que el cuerpo está lleno de mensajes, y si te sientes expandida y te sientes tranquila y te sientes como empoderada, fuerte, por ahí sí es. Entonces confía mucho en tu intuición y escucha mucho tu cuerpo. Mari, gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Qué historia tan valiosa, qué historia tan importante. Y gracias también a todas las parteras urbanas ancestrales que hoy están haciendo esta labor. Hay muchísimas, y ojalá podamos tomar esta decisión, vuelvo y digo, desde la información, no desde el miedo, sino desde el amor. Y ojalá nos acompañáramos, sea con partera, sea con dula, pero sí tener siempre... Por favor, primero, antes que el baby shower espectacular, antes que el mejor coche, antes que la mejor cuna, eso es importante, pero lo más importante es prepararnos para el momento más importante de un humano, que seguramente es el nacimiento. Gracias, Mari. Gracias, Cami. Y gracias a ustedes por acompañarnos en Historias de Madre. Nos volvemos a ver en una nueva historia en una semana. Que estén muy bien, y si les gustó este episodio, compartan. Chao, pues.
Gracias por acompañarnos en Historias de Madre. Recuerden que la maternidad es un camino de aciertos, dudas y mucho amor. Y en cada paso, elegir lo que nos da tranquilidad hace la diferencia. Como Baby Goo de Alpina, que nos acompaña para nutrir con amor. Nos vemos en el próximo episodio.